Hola mis queridos hermanos y hermanas, es una gran alegría tener su compañía en este momento para el estudio de la Palabra de Dios. Vamos a estudiar la lección 4 de la Escuela Sabática, que tiene como título La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Los invito a hacer una oración ahora en este momento, pidiendo la orientación de Dios para el estudio de la Biblia a través del folleto de la Escuela Sabática. Oremos. Querido Dios, muchas gracias por este privilegio de estudiar tu palabra en este momento. Por favor, dirígenos para que al estudiar podamos aprender y al aprender podamos vivir lo que aprendemos, lo que vamos a aprender en este instante, y este conocimiento pueda transformarse en vida práctica. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de iniciar nuestro estudio, quiero recordarles que es muy importante que cada uno tenga su Biblia y su lección y que las estudie diariamente. Esto les dará mucho conocimiento bíblico y teológico y permitirá que puedan enseñar la Biblia a otras personas. En el estudio de hoy, yo quiero tratar de cuatro temas esenciales dentro del asunto la Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Primero, 6 razones por las cuales los cristianos usan la Biblia. Número 2, los cristianos y la experiencia. Número 3, cómo Dios lidió con la cultura. Y finalmente, fe y razón de acuerdo con la perspectiva bíblica. Ese será nuestro bosquejo del estudio de hoy. Entonces empecemos con el primer tema. 6 razones o motivaciones por las cuales los cristianos, nosotros, usamos la Biblia. Ciertamente, amigos, este es un campo de alta subjetividad, pero vale la pena una reflexión en este sentido, en el intento de mapear algunas de las razones o motivaciones más representativas que impulsan a los cristianos a usar la Biblia. Número 1. Usamos la Biblia para obtener información y comprensión. Desde la perspectiva de la teología y de los teólogos cristianos, la Biblia es la revelación especial que no está disponible en ninguna otra fuente. Como documento fundamental de la fe cristiana, la Biblia funciona como la fuente primaria de datos o información específica. Número 2. Usamos la Biblia para la adoración. La Biblia se usa tanto en la adoración individual como en la corporativa. En el uso personal, la Biblia direcciona a los lectores a la alabanza, a la adoración, a la confesión de los pecados y a las oraciones de agradecimientos. En respuesta al Dios revelado en las páginas de la Biblia, los cristianos buscan conformar todas las dimensiones de su vida y su voluntad. La Escritura proporciona inspiración y desafío, genera experiencias religiosas, proporciona esperanza y sustento. En resumen, la Biblia proporciona el medio para la adoración individual. Dios habla a través de su palabra viva y activa y su pueblo lo venera. En la adoración corporativa, la Biblia debe tener como objetivo practicar comunitariamente la cercanía y alabanza a Dios, basado en el principio establecido, por ejemplo, por el apóstol Pedro, que es un eco de conceptos del Antiguo Testamento. Y yo te pido que me acompañes en la primera epístola de San Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Leamos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Lindo versículo, que lo podemos comparar con Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, y también con Oseas capítulo 2, versículo 23. Número 3.
usamos la Biblia para formular teología. ¿Qué significa esto? Normalmente, hermanos, las personas se acercan a un tema bíblico con sus conceptos y preconceptos. Con eso, terminan entendiendo textos y temas de un modo muy particular, atribuyendo así peso y medida singular a las enseñanzas bíblicas, de acuerdo con sus paradigmas, con su cosmovisión. Por causa de eso, es necesario que cada generación revise su comprensión y formulación teológica, no porque la Biblia, fuente de teología cristiana, cambie, sino porque nuestra comprensión puede cambiar en función de la influencia que ejerce la cultura en cada uno de nosotros. Número 4. Usamos la Biblia para predicar. Bueno, después de una interpretación precisa, el próximo paso es la proclamación del mensaje de Dios. Como afirma el teólogo Osborne, él dice lo siguiente: el proceso hermenéutico culmina no en el resultado de la exégesis centrado en el significado original del texto, sino en el proceso milético centrado en el significado de la palabra para la vida del cristiano de hoy. Hermanos, la predicación no es el proceso culminante del estudio de la palabra, claro, pero es un aspecto fundamental de la vida de la iglesia y que debe estar sustentada en las enseñanzas claras de la palabra de Dios. Número 5. Usamos la Biblia para enseñar. Aunque la enseñanza no sea una predicación, toda forma de predicación es una manera de enseñar. Esto muestra la cercanía entre el ítem anterior y este. Deberíamos mirar hacia la Biblia como una especie de manual del cristiano, a partir del cual obtenemos nuestros parámetros de vida, pero también como nuestro libro de texto, mientras que los profesores difunden las noticias del reino. Finalmente, número 6, usamos la Biblia para proveer cuidado pastoral. Jesucristo advirtió en Juan 16:33 lo siguiente: en el mundo tendréis aflicción. Infelizmente las personas sufren. En este aspecto, la Biblia ha ofrecido cuidado y guía en tiempos de necesidad. En la Escritura, el pueblo de Dios puede descubrir a un padre comprensivo, que se preocupa por sus hijos e hijas. Y eso se demuestra en las enseñanzas sobre el amor y las provisiones divinas, en las historias de hombres y mujeres de fe, así como en las canciones de confort u oraciones por liberación. Es verdad que la Biblia no presenta exactamente la situación o dilema que encontramos hoy, pero enseña valores y principios que promueven el consuelo, cura, mientras que al mismo tiempo dan orientación y esperanza. Bueno, vamos al punto número 2 de nuestro estudio: los cristianos y la experiencia. ¿De qué modo los cristianos deben considerar las experiencias? Después de todo, estas son parte de la existencia humana. El doctor Alberto Tim sugiere 4 diferentes maneras por las cuales los cristianos consideran la experiencia. En primer lugar, algunos creen que las Escrituras deben dominar la experiencia. Sin embargo, tan significativas como puedan ser las doctrinas bíblicas, la verdadera religión es mucho más que solo las convicciones intelectuales. Esto significa una conversión espiritual que opera desde adentro hacia afuera, de modo que se vuelva una nueva creación. La persona se transforma en una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17. Por eso, ni el racionalismo ni el activismo social pueden generar tal experiencia salvífica. En segundo lugar, otras personas creen que la experiencia debe dominar la Escritura. En este sentido, la teología del encuentro tiene total validez. Al final, esa teología enseña que tener una experiencia de relación personal con Dios es más importante que saber sobre Dios. ¿Será que ellos tienen razón? ¿Será que en verdad la experiencia de relación personal con Dios es más importante que saber sobre Dios? Claro que no.
porque nuestra experiencia es apenas nuestra experiencia y muchas veces es algo emotivo, algo emocional. Y el corazón, dice la Biblia, se engaña. ¿Quién conocerá el corazón? Bueno, en tercer lugar, otras personas igualan la experiencia con la Escritura. Un ejemplo clásico de esto es lo que se llama el cuadrilátero wesleyano, en el cual la Escritura, la tradición, la razón y la experiencia son colocadas en el mismo nivel de autoridad. Cualquier intento, hermanos, para elevar la experiencia al mismo nivel de las Escrituras crea una cierta especie de lealtad dividida, en la cual algunas veces las Escrituras dominan la experiencia y otras veces la experiencia toma el lugar de las Escrituras. Bueno, alguien puede pensar, Pastor Adolfo, parece que esas tres ideas anteriores son complicadas. ¿Qué hacer? Bueno, ahí viene la cuarta idea propuesta por el pastor Alberto Tin. La mejor postura es tener la Escritura mediando la experiencia. ¿Qué significa eso? La Biblia declara de manera enfática que nuestra experiencia salvífica con Dios debe ser instruida y mediada por la palabra escrita de Dios. En el libro de Salmos, la palabra de Dios es metafóricamente llamada de lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino. Salmo 119, versículo 105. En otro lugar, Cristo declaró que sus seguidores deberían vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Pablo explica de manera clara algo necesario en Romanos capítulo 10, versículos 13 a 15. Yo quería leer ese texto contigo. Romanos capítulo 10, versículos 13 a 15. La palabra de Dios dice lo siguiente. En Romanos capítulo 10, versículo 13 a 15. Vamos a leer. Está escrito lo siguiente. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Esas y otras invitaciones bíblicas para vivir fielmente por la palabra de Dios implican, amigos, que la palabra viene antes de la experiencia. La palabra precede a la experiencia. Por eso, querido hermano, querida hermana, toda experiencia, la vida práctica, debe ser explicada a la luz de la palabra de Dios. Bueno, vamos a entrar ahora al tema número 3 de nuestra lección de la escuela sabática. Cómo Dios lidió con la cultura. Un estudio de las prácticas del antiguo Cercano Oriente y su posible relación con el texto bíblico sugiere que en el Antiguo Testamento Dios lidió de diferentes maneras con prácticas paganas antiguas, con las culturas antiguas. Número 1. Hubo un rechazo y condenación de ideas paganas. ¿Qué significa esto? Dios rechazó diversas prácticas del antiguo Cercano Oriente porque eran totalmente incompatibles con su carácter y con su voluntad para con su pueblo. Por ejemplo, consultar a los espíritus de los muertos era un hecho religioso común que Dios rechazó. Veamos, Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 y 11. Deuteronomio 18, 10 y 11. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Esa práctica es rechazada. La Biblia rechaza terminantemente. Dios también condenó el sacrificio de niños en una época que eso era común.
Levítico capítulo 20, versículo 1. Observan cómo Dios es enfático en eso. En segundo lugar, se nota polémicas contra ideas paganas. A veces, Dios usaba a los profetas para participar en ataques polémicos contra algunas de las prácticas y creencias religiosas de sus vecinos. Dios dio una orden específica contra la adoración de imágenes, pero también empleó un tono polémico a fin de demostrar el absurdo de adorar ídolos. Leamos sobre eso. Isaías 45, 5 y 6. Yo soy Jehová y no hay ningún otro. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me has conocido. Versículo 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo soy Jehová y no hay ningún otro. Clarísimo. El profeta Oseas entró en una polémica contra los rituales cananeos de fertilidad. De acuerdo con el profeta Oseas, era Dios y no Baal quien, debido al pacto de amor, envió lluvia. Dios hizo eso porque amaba a las personas. Dios fertilizó la tierra. Dios bendijo a su pueblo. Lee eso después en Oseas capítulo 2, versículos 5 y 8. No era necesario que los israelitas realizaran ritos de fertilidad para que el Señor bendijera la tierra, los animales y a su pueblo. No era necesario. Dios, por su amor, les daría todo eso. Número 3, en este tema de la cultura, cómo Dios lidiaba con la cultura. Nosotros observamos adaptación de prácticas sociales. ¿Qué significa eso? A veces Dios asumía aquello que no era israelita y adaptaba a la teocracia. Muy interesante. Un ejemplo es el sistema monárquico. En Egipto, el rey era considerado divino y en la mayor parte del antiguo cercano oriente era considerado casi como una divinidad o divinizado después de la muerte. Pues en Israel, el rey era el siervo del Señor, un vasallo de Jehová. Jehová era el verdadero rey de Israel. Dios era el rey de Israel. Reyes humanos se ponían como autoridad máxima en los pueblos. Dios se presenta a su pueblo como la autoridad máxima. Él es el rey. En otros casos, hermanos, Dios toleraba algunas prácticas sociales malas, pero a través de legislaciones claras. Por ejemplo, Él dejó orientaciones claras sobre la esclavitud y sobre la poligamia. Dios no sacó a Israel totalmente de su ambiente cultural del antiguo cercano oriente, pero dejó orientaciones claras de cómo lidiar con temas polémicos. En cuarto lugar, uno observa incorporación de diferentes materiales y técnicas literarias. Un estudio de materiales legales encontrados en el Antiguo Testamento sugiere que Dios seleccionó algunas prácticas legales del antiguo cercano oriente que eran compatibles con los valores y con principios del pueblo, de su pueblo. En el libro de Proverbios tenemos una colección de dichos sabios de un autor que puede no haber sido un israelita. Sin embargo, el escritor bíblico, bajo la inspiración del Espíritu Santo, los incorporó en el libro, por ejemplo, Proverbios capítulo 30, versículos 1 a 33 y el 31, 1 a 9. Además, técnicas y formas literarias usadas en la literatura cananea fueron usadas por los profetas para comunicar el mensaje que el Señor les daba. Ese es un panorama rápido de la manera como Dios lidiaba con la cultura. Dentro de ese tema de la cultura, vamos a reflexionar un poquito. En un instante, el rey David se transformó en un asesino cuando Usa fue fulminado por su osadía al tocar el arca. Y todo comenzó con una acción aparentemente ingenua del rey: colocar el arca en un carro en vez de colocarla sobre los hombros de los levitas. Usted puede leer ese relato completo de esta historia en 2 Samuel, capítulo 6. Me gustaría que pensara lo siguiente. El entusiasmo y el pragmatismo de David lo llevaron al error y al pecado. Pero observe, la acción de David no fue original.
Los filisteos habían transportado el arca en un carro. Está escrito en 1 Samuel 6, versículos 7 y 8. Por lo tanto, David imitó la cultura. Y al imitar la cultura, David fracasó. Este episodio nos recuerda que la obediencia a la palabra es mucho más importante que el entusiasmo, el pragmatismo y la cultura. Alguno puede decir, pero Pastor Adolfo, ellos están haciendo así. Las iglesias están haciendo de esta forma. A las personas les gusta eso. Los estudios muestran que, amigos, en términos de principios de una vida correcta ante Dios, olvidemos la cultura. Olvidemos las tendencias sociológicas y antropológicas. Olvidemos el pensamiento dominante. Olvidemos lo que dicen los especialistas. Si ellos dicen y practican algo diferente de la Biblia, olvidémoslo. Nuestros principios de vida deben seguir la Sagrada Escritura. El consejo de las personas, las investigaciones de los especialistas y los dictámenes de la cultura jamás deben sustituir las prescripciones de la palabra de Dios. Por favor, piensa en eso con cariño. Y aquí vamos entonces al tema número 4 de la lección de hoy. Fe y razón según la perspectiva bíblica. Específicamente en el Nuevo Testamento, la enseñanza bíblica que habla sobre la fe y la razón puede ser resumido en algunas proposiciones. Y nosotros vamos ahora a entrar en este tema. Número 1. El Espíritu Santo despierta la fe e ilumina la razón. Hermanos, si no fuera por la persistente influencia del Espíritu Santo en la conciencia humana, nadie se volvería cristiano. Nadie. ¿Por qué? Porque en nuestra condición natural no poseemos la disposición de buscar a Dios. ¿Tienes dudas sobre eso? Entonces leamos Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11. Romanos capítulo 3, 10 y 11. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos. En nuestra condición natural, hermanos, no tenemos disposición de buscar a Dios, de reconocer nuestra necesidad emergente de su gracia o de comprender las cosas espirituales. No tenemos condición. En nuestra naturaleza humana, solamente por la influencia del Espíritu Santo, somos llevados a aceptar, creer y confiar en Dios. Después de esta milagrosa transformación, el Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos guía a la comprensión de toda la verdad, habilitándonos a discernir entre la verdad y el error. Por nuestra condición natural humana, no podemos hacer eso. O tal vez, mejor dicho, no queremos hacer eso. Número 2. La fe debe ser desarrollada y practicada durante toda la vida. Romanos 12:3 dice que cada ser humano recibe una medida de fe. Esto es, la capacidad básica de confiar en Dios. Y cada ser humano es animado a crecer más y más en la fe, dice 2 Tesalonicenses 1:3. En este sentido, el pedido insistente de los discípulos fue: aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Lucas 17:5. Este pedido es muy oportuno. Necesitamos clamar a Dios que aumente nuestra fe y que esto ocurra a lo largo de toda nuestra vida. Número 3, hermanos, número 3. Dios valora, Dios apela a la razón humana. Aunque los pensamientos de Dios sean infinitamente superiores a los nuestros, Isaías 55:8-9, Él eligió comunicarse inteligentemente con la raza humana, revelándose a sí mismo a través de las Escrituras, a través de Jesucristo, cuando dijo que Él, Jesucristo, es la verdad, Juan 14:6, y a través de la naturaleza, Salmo 19:1. Dios quiere razonar con nosotros.
porque Él es un ser inteligente y quiere comunicarse de modo inteligente con nosotros. Leamos sobre eso en Isaías capítulo 18, versículo 1. Lindo texto que dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea, Él quiere razonar con nosotros. Jesucristo frecuentemente hacía participar a sus oyentes en diálogos y reflexiones, incentivándolos a una respuesta consciente. Por ejemplo, su conversación con Nicodemo, Juan capítulo 3, y su diálogo con la mujer samaritana, Juan capítulo 4. Los creyentes de Berea fueron elogiados. ¿Por qué? Por examinar cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17, 11. Número 4. Dios nos provee suficiente evidencia para creer y confiar en Él. El observador imparcial puede reconocer en el universo natural el poder creador y sustentador de Dios. Está escrito que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles y comprendidas por intermedio de las cosas hechas. Aquellos que a pesar de las evidencias niegan su existencia y poder creador no tienen excusa. No tienen excusa. Romanos 1:20. Dios se revela. Sin embargo, cuando Tomás expresó dudas sobre la realidad de la resurrección, ¿qué dijo Cristo? Cristo le dio una evidencia física y lo desafió: no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20, 27-29. Número 5, hermanos. Dios provee claras orientaciones para la vida, pero acepta las elecciones que hacemos. En el jardín del Edén, Dios dio a Adán y Eva el libre albedrío para obedecerlo o no obedecerlo, y les advirtió sobre las terribles consecuencias de su desobediencia. Génesis 2, 16, 17. Hablando por intermedio de Moisés, Dios reiteró las opciones que les daba. Él les dice así: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30, 15 y 19. Sus llamados a la conciencia humana son perfectamente cordiales. Él dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3, 20. Número 6. La fe y la razón trabajan juntas en la vida y en el testimonio del cristiano. Hermanos queridos, el apóstol Pablo atestigua que aceptar a Jesús como Salvador depende de una conversión racional del Evangelio. Él dice en Romanos 10, 17, leamos Romanos capítulo 10, versículo 17, el apóstol Pablo dice lo siguiente, Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Los cristianos deben estar siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice 1 Pedro 3:15. Interesante, ¿no? Respuesta, la palabra respuesta que aparece en las traducciones es una traducción del griego apología, que en griego significa defensa, justificación. Y la palabra razón es la traducción de logón en griego, que significa una palabra, una explicación. Dios quiere que nosotros como sus testigos podamos explicar, podamos defender, podamos justificar. ¿Sabe por qué? Porque el cristianismo es una religión inteligente.
Pero también la Biblia anima a los cristianos. El apóstol Pedro anima a los cristianos. Él dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. ¡Qué extraordinario! Añadir a la fe virtud, y a la virtud conocimiento. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6. Hermanos queridos, estamos llegando a la conclusión de nuestro estudio de hoy y yo quiero decirte lo siguiente. Como cristianos, recibimos todo tipo de influencia y nuestra teología también es influenciada. Por eso, debemos estar atentos. La prioridad dada a cualquier fuente o combinación de fuentes tiene una influencia relevante en nuestra teología. Estas cosas finalmente determinarán la dirección de todo el raciocinio teológico. En las iglesias católicas y ortodoxas, la tradición suele desempeñar un papel importante y decisivo. En las iglesias carismáticas y pentecostales, la experiencia generalmente es considerada como la autoridad final. En la teología liberal, la razón humana con frecuencia asume la última palabra para decidir lo que es creíble o no. Además de eso, toda la iglesia es impactada en algún nivel por la cultura local. Ninguna iglesia existe sin la Biblia. Es importante ser consciente de todas estas influencias y entender la contribución positiva que cada fuente tiene en nuestra fe, pero también es esencial ver claramente las limitaciones de esas fuentes. La pregunta decisiva es, hermanos, ¿a qué fuente concedemos autoridad suprema y final en materia de fe y práctica? ¿A qué fuente concedemos autoridad final, suprema en materia de fe y práctica? Hermanos, permítanme decirles lo siguiente. En asuntos de fe religiosa, en asuntos de vida cristiana, ninguna autoridad, ninguna, ya sean concilios, ya sean padres de la iglesia, ya sean pastores, ya sean reyes, ya sean teólogos, ya sean eruditos, expertos, ninguna autoridad debe gobernar nuestra conciencia, ninguna. El consejo de las personas, la investigación experta y los dictados culturales nunca, jamás deberían reemplazar las prescripciones de la palabra de Dios. Hermanos queridos, nosotros adventistas del séptimo día creemos en el así dice el Señor y no en el así dice el doctor. Por eso, no importa quién está hablando, si es un teólogo, si es un experto, si es un PhD, pero si lo que él está diciendo es en contra, es diferente de lo que la Biblia dice, no importa su título, quedémonos con la palabra de Dios. Quedémonos con la palabra de Dios y también con los escritos de Elena de White. Esa es nuestra base. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Hermano querido, que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el estudio diario de la Biblia y de la lección de la escuela sabática. Y que además de aprender, podamos obedecer. Que el Padre Todopoderoso nos bendiga y también bendiga a nuestra familia.